Hola, mi nombre es Javier Alejandro Riveros Valencia, estudiante de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión traemos los parámetros de dos puertos. Este tema es referente a la actividad número 6 del curso de Simulación Electrónica y Diseño de Circuitos Impresos del profesor Salinas. ¿Qué son los parámetros de dos puertos? ¿O en dónde los podemos encontrar? Se encuentran en un sistema eléctrico con resistores y fuentes dependientes. ¿Y qué representan estos parámetros de dos puertos en los circuitos eléctricos? Bueno, para los parámetros Z todavía no se le ha encontrado una aplicación física para los circuitos. Los parámetros Y aparecen en los transistores tipo FET. Los parámetros H aparecen en los BJT y en los OP-Amps y en algunos otros sistemas. Por ejemplo, el parámetro HF representa la ganancia en corriente para los BJT y el parámetro GF representa la ganancia en tensión de un OP-Amp. Para empezar el estudio de los parámetros de dos puertos, ¿qué mejor que un ejemplo? En esta ocasión traemos este circuito de dos puertos, el cual se compone por 4 resistencias y 2 puertos. Esos 2 puertos van a tener tanto una salida como una entrada. Bueno, cada uno de los puertos va a representar ya sea una salida, en este caso VO representa el voltaje de salida y IO representa la corriente de salida. En este caso, Bin representa el voltaje de entrada e In representa la corriente de entrada. Estas corrientes y voltajes de entrada y salida las podemos representar como fuentes corcholata. O como yo lo veo y yo lo entiendo, es la representación de la excitación ya sea de la entrada o de la salida, tanto en voltaje y en corriente. Lo vamos a ver más adelante en simulación, cuando saquemos los parámetros correspondientes a H, Z, G y Y. Estos los vamos a simular y los vamos a sacar. Primero, vámonos con los parámetros H. ¿Cómo se representan los parámetros H? Bueno, puedes tener varias combinaciones, pero en este caso las traemos de la siguiente forma, con estas dos ecuaciones. Los parámetros H se dividen en 4, el parámetro HI, HR, HF y HO. Esta combinación lineal nos permite proponer condiciones para obtener cada uno de ellos. Para la primera ecuación, vamos a observar que cuando proponemos estas condiciones de salida y de entrada, podemos obtener los primeros dos parámetros. Y cuando proponemos estas condiciones de entrada y salida, podemos obtener estos otros dos parámetros. En este caso, viendo las dos ecuaciones, para la primera, cuando hacemos VO o voltaje de salida igual a 0 y corriente de entrada igual a 1, entonces obtenemos que viendo estas ecuaciones, el voltaje de entrada es igual al parámetro HI y la corriente de salida es igual al parámetro HF. Y cuando hacemos el voltaje de salida igual a 1 volt y la corriente de entrada igual a 0 volts, entonces tenemos HR igual a el voltaje de entrada y HO, el último parámetro, igual a la corriente de salida. Vamos a hacer la simulación de estos primeros parámetros. Aquí tenemos el circuito con la primera condición o el primer caso, en donde propusimos que la corriente de entrada fuera 1 y el voltaje de salida fuera 0. Así bien midiendo cada uno de los parámetros, en donde el voltaje de entrada corresponde al parámetro HI y la corriente de salida al parámetro HF.
Corriendo la simulación podemos observar que el parámetro HI tiene un valor de menos 0.8 volts y el parámetro HF tiene un valor de menos 0.6 amperes. Para el segundo caso, ahora cambiamos las condiciones de entrada y de salida. Proponemos la corriente de entrada como 0 y el voltaje de salida como 1, que es lo que condicionamos aquí. Entonces obtenemos el parámetro HR y el parámetro HO. Para HR observamos el voltaje de entrada y para HO observamos la corriente de salida, que en este caso nos da 0.6 HR y HO nos da menos 0.8. Para los parámetros Z es un caso similar o es una manera de hacerlo muy similar. Vamos a ello. Parámetro Z. Primer caso, observando las ecuaciones de combinación de los parámetros Z, podemos hacer la corriente de entrada 1 y la corriente de salida 0. Esto lo que nos dice es que nos conviene proponer fuentes de corriente para sacar los parámetros Z. Entonces, haciendo estas condiciones, este primer caso, tenemos que el voltaje de entrada es el parámetro ZI y el voltaje de salida el parámetro ZF. Ahorita lo vamos a observar. Y para el segundo caso, tenemos que si hacemos la fuente corcholata de entrada igual a 0 y la fuente corcholata de salida igual a 1, entonces tenemos que el parámetro ZR es el voltaje de entrada y el parámetro ZO es el voltaje de salida. Siguiendo estas ecuaciones, claro. Ahora vamos a verlo en simulación. Podemos observar que tenemos en este circuito el caso 1. El caso 1 nos dice que vamos a hacer la corriente de entrada igual a 1 y la corriente de salida igual a 0. Y que el voltaje de entrada va a ser el parámetro ZI y el voltaje de salida el parámetro ZF. Así bien, ZI es igual a menos 1.25 volts y ZF es igual a menos 0.75 volts. Ahora para el segundo caso, que es el de aquí abajo, vemos que ahora hacemos la corriente de entrada igual a 0 y la corriente de salida igual a 1. Así bien, el voltaje de entrada es el parámetro ZR y el voltaje de salida es el parámetro ZO, que en este caso es menos 0.75 volts y un menos 1.25 volts cada uno. Ahora vámonos con los parámetros G. ¿Cómo combinamos nuestros parámetros G? Bueno, tenemos las siguientes ecuaciones. Parámetros G. Esta es la combinación lineal de los parámetros G. Entonces, haciendo los casos similares a los que hemos estado haciendo para parámetros H y parámetros Z, podemos ver que nos conviene tener una fuente de tensión en entrada y una fuente de corriente en salida. Así bien, haciendo la fuente de tensión en entrada igual a 1 y la fuente de corriente igual a 0, tenemos que el parámetro GI es igual a la corriente de entrada y el parámetro GF es igual al voltaje de salida. Para el segundo caso, tenemos que cuando hacemos la fuente de tensión de entrada igual a 0 y la corriente de salida igual a 1, entonces tenemos la corriente de entrada igual al parámetro GR y el voltaje de salida igual al parámetro G0. Esto lo vamos a observar en el circuito. Este es el primer caso, el primer circuito, y este es el segundo caso. Vemos que está corriendo la simulación y estamos midiendo tanto el amperaje como el voltaje en cada uno de nuestros casos. Es importante también, y no lo mencioné, pero es importante el sentido del amperímetro, ya que como nosotros propusimos nuestro sistema en donde la corriente de entrada
salía del nodo y la corriente de salida salía del otro nodo, que en este caso respectivamente es el nodo U1 y el nodo U2, así tenemos que medir la corriente. Así bien, pongo mi amperímetro en dirección correspondiente a la corriente de entrada, tanto en el caso 1 como en el caso 2. Eso solo era para aclaración. Ahora bien, ya yendo a lo que son los valores de los parámetros, para el parámetro, ¿dónde estábamos? Acá estábamos. Para el parámetro GI tenemos la corriente de entrada, en el caso 1, y el voltaje de salida es el parámetro GF. Observamos que GI es igual a menos 0.8 y 0.8 amperes y GF es igual a 0.6 volts. Que bueno, las dimensiones no, no, no corresponden. Y ahora para el caso 2 tenemos que cuando hacemos el voltaje de entrada igual a 0 y la corriente de salida igual a 1, obtenemos el parámetro GR como la corriente de entrada y el parámetro GO como el voltaje de salida, que corresponden con menos 0.6 y menos 0.8. Repitiendo el procedimiento para parámetros Y, tenemos el mismo circuito, pero ahora las ecuaciones lo que nos dicen es que nos conviene tener dos fuentes corcholatas de tensión. Así bien, para cada uno de los casos, observando estas ecuaciones de los parámetros Y, tenemos que cuando BI o el voltaje de entrada es 1 y el voltaje de salida es 0, tenemos que el parámetro YI es igual a la corriente de entrada y el parámetro YF es la corriente de salida. El segundo caso nos dice que para la tensión de entrada igual a 0 y la tensión de salida igual a 1, tenemos que la corriente de entrada es el parámetro YR y la corriente de salida es el parámetro YO. Así bien, observamos que YR es 0.75 para el segundo caso y YO es menos 1.25. Y para el primer caso tenemos que la corriente de entrada que corresponde a YI es menos 1.25 y la corriente de salida que corresponde a YF es 0.75, cambiando las condiciones para el primer caso. Así bien, tenemos los cuatro parámetros de dos puertos ya simulados. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Les voy a dejar el archivo de simulación y el PDF en la descripción del video. Muchas gracias.